Hechos capítulo 16. Amén. Del versículo 13 en adelante le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén y amén. Amado Dios, gracias le damos por esta porción de tu palabra, que ella haga vida, Señor, en cada uno de nosotros, y sabemos que sin usted nada somos. Te pedimos la gracia y el poder de tu Espíritu para poder exponer esta tu palabra en esta tarde, y te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios nos bendiga grandemente. Hoy, Héroes Anónimos, ¿verdad? Héroes Anónimos, sexta parte, ¿ya? Y hoy hablaremos un poco acerca de esta mujer llamada Lidia. Amén. Los héroes anónimos son personas que tomaron una decisión en algún momento, intervinieron en algo, y eso produjo que la iglesia de alguna forma pudiera ir creciendo en diversos lugares. ¿Quién era Lidia? ¿Quién era esta mujer? La Biblia nos menciona que era una comerciante de púrpura. Que lo que era la púrpura eran sustancias, hermanos, químicos, por decirlo de alguna forma, para entenderlo hoy día, esencias que se usaban para teñir las ropas. Y generalmente se tomaban solamente dos colores: rojo o azul. Rojo o azul, o tonos rojos, tonos azules. Con esa tinta, con ese extracto, ¿cierto?, que según la historia se tomaba de ciertos moluscos. Y por lo tanto era un producto muy caro. No todos podían adquirir ese producto, ¿cierto?, para teñir sus ropas. Generalmente la púrpura la usaban personas de la alta sociedad. Y esta mujer, al vender ese producto, ¿cierto?, llamado púrpura, nos da a entender que era una mujer de un estatus social también alto. Era una mujer comerciante, era una mujer que trabajaba con ese producto específicamente. La Biblia dice que ella vendía púrpura. Es decir, probablemente se dedicaba solamente a vender ese producto, y con ese producto ella podía vivir y podía sustentarse y podía tener recursos económicos, tal vez para vivir cómodamente, ya que era un producto muy caro y no todas las personas podían adquirirlo, solamente las personas de la alta sociedad o con una situación económica importante dentro de la sociedad. Esta era una mujer que vivía en Tiatira. Y mire aquí, y dice que ella adoraba a Dios. Aquí hay un punto muy importante. Era una mujer que adoraba a Dios. Y cuando la Biblia me dice que era una mujer que adoraba a Dios, en el verso 14 del capítulo 16, dice la Biblia, amados en el Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Cuando leo esa palabra, que adoraba a Dios, inmediatamente me lleva a la vida de Cornelio, que también era un hombre y que también fue un héroe anónimo y que también él adoraba a Dios.
¿Qué le pasó a Cornelio? Un ángel le apareció y le dijo, ve a buscar, ¿cierto?, a Simón, a Pedro. Él te dirá lo que tiene que hacer. Y acá vemos a una mujer que también adoraba a Dios, pero que tal vez aún no tenían una revelación plena acerca de Jesucristo. ¿Cuántos hoy día adoran a Dios, creen en Dios, claman a Dios, le cantan a Dios, pero aún necesitan conocer quién es su Dios? Aún necesitan saber el plan de salvación que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. El creer en Dios no quiere decir que tengo la verdad absoluta. Todo el mundo, la mayoría, el 95% del mundo cree en Dios. Pero el creer en Dios y adorar a Dios no quiere decir que tengamos la revelación del plan de salvación para nuestra vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree o crea, amén, cree ahora, crea mañana, en Él, en Cristo Jesús, tenga vida y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. El creer en Cristo, el recibir a Jesús en su vida, produce vida, produce esperanza en el hombre y en la mujer. Entonces, Lidia era una mujer comerciante de un producto muy caro llamado púrpura. Vivía en Tiatira y era una mujer que adoraba a Dios. Bendito sea el Santo de Israel. Ahora la Biblia nos menciona, ¿cierto?, en el versículo que leíamos, el verso 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Ahora, ¿por qué la gente tenía que salir fuera de la ciudad, fuera de la entrada, al otro lado del río? ¿Por qué los que iban a orar, los que creían en Dios, los que adoraban a Dios, iban o tenían que ir a ese lugar? En la entrada de la ciudad había un anuncio en la cual se prohibía cualquier tipo de religión que no sea la que allí se practicaba. Entonces los que creían en Jesús, los que creían en Dios, los que adoraban a Dios, según la ley todavía, porque muchos en ese tiempo todavía buscaban y adoraban a Dios según la ley. Ellos salían o tenían que salir fuera de la ciudad porque no le era permitido hacer cultos de adoración, hacer cultos de alabanza dentro de la ciudad. No le era permitido, amados hermanos, desarrollar estas actividades que hablaran de otro Dios, que hablaran de otra religión, no solamente del cristianismo, sino de cualquier otra religión. No le era permitido. Por eso dice, amados hermanos, Hechos capítulo 16, verso 13, y un día de reposo. ¿Quién eran los que guardaban el día de reposo? Los judíos, los hebreos, los que guardaban la ley. Ellos salimos fuera de la puerta, y entre ellos iba Pablo, amén. Salieron junto al río donde salían a hacer la oración, dice. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, aquí hay algo tremendo. ¿Por qué la Biblia dice que hablaron a las mujeres? ¿Sería una oración especial? ¿Serían unas mujeres especiales, un grupo de mujeres que realmente oraban, adoraban a Dios y salían fuera de la ciudad, al otro lado del río, para adorar tranquilamente a su Dios? ¿Eran familias que iban? La Biblia dice que ellos empezaron a hablar a unas mujeres a las que se habían reunido en ese lugar. Entonces, punto 1, ¿por qué tenían que salir? Porque había una prohibición de llevar otra religión a la ciudad. No se podía hacer algún evento, ¿cierto?, alguna actividad religiosa dentro de la ciudad que no fuera la que ellos practicaban. Punto 1. En segundo lugar, dice que Pablo tenía que salir fuera de la ciudad para entregar el mensaje de Cristo. Pablo, cuando llegaba a un lugar, él no miraba raza, no miraba si era hombre, si era mujer. Él, donde encontraba una oportunidad para hablar de la palabra, lo hacía. Dios lo había enviado allí. El Espíritu Santo lo había enviado allí. No se olvide que antes de esta porción, el hombre macedonio, ¿cierto? La visión del varón macedonio dice que le impulsó a que tenía que ir a ese lugar, porque Dios algo tenía preparado allí. Dios algo tenía que hacer con Pablo. Dios algo tenía que hacer con ciertas personas en ese lugar. Aunque el cristianismo no se practicaba dentro de la ciudad,
aunque el cristianismo a lo mejor estaba recién anunciándose, pero allí había mucho pueblo de Dios, había muchos judíos, había muchos creyentes en Dios que tenían que salir de la ciudad e ir a adorar a Dios al otro lado del río, porque no le permitían hacerlo dentro de la ciudad. Pero ¿qué es lo que sucedió al otro lado del río? ¿Qué es lo que pasó allí? Pablo comienza a predicar, como dice el versículo 13 del capítulo 16 de Hechos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración, dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Literalmente dice que hablaron a las mujeres. Probablemente la mayoría de los que allí estaban eran mujeres. A lo mejor los varones estaban en sus trabajos, estaban en sus quehaceres, pero allí estaban las mujeres, las que se habían reunido, unas para adorar a Dios, para orar a Dios, otras a lo mejor aprovechando la circunstancia para vender sus productos. No sé, era día de reposo, no se podía trabajar. Lo más probable era que solamente se reunían solamente para adorar, para orar, para estar en comunión con Dios, pero fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. Y allí Pablo empieza a predicar la palabra. Allí empieza a enseñarles la palabra. Allí empieza a conversar con las mujeres que estaban en ese lugar acerca del mensaje de salvación, acerca de Jesucristo, acerca del poder maravilloso del perdón, acerca del amor de Dios para con la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede mientras él habla, mientras él le enseña? Probablemente les habla, ¿cierto?, de la experiencia que él tuvo cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, pensando que perseguía a los hombres. Probablemente le expresa cómo Dios salió a su encuentro, cómo Dios le habló, cómo Dios apareció en un resplandor quemando sus ojos, cómo Dios transformó su vida. Bendito sea Dios. Pablo les hablaba del perdón, les hablaba de Jesucristo, les hablaba que solamente en Jesús había perdón de pecado, les hablaba que solamente en Jesús había esperanza, le hablaba, amado hermano, cómo Dios se había manifestado en carne y a través de su Hijo Jesucristo había entregado su vida por cada uno de nosotros. Pablo les predicaba y le hablaba del amor, le hablaba del bautismo, que tenían que bautizarse, creer en Jesús y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que sucedió allí, fuera de la ciudad, al otro lado del río? ¿Qué es lo que ocurrió mientras Pablo predicaba la palabra? Dice que Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios abre el corazón. Capítulo 16, verso 14. Dios abre el corazón de esta mujer. Dice la Biblia que adoraba a Dios, estaba oyendo. Lidia estaba oyendo lo que Pablo estaba hablando, estaba enseñando. ¿Y qué es lo que sucedió? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios abrió el corazón. Cuán importante es que tú puedas oír la palabra. Cuán importante es que tú puedas estar interesado, interesada en la palabra bendita de nuestro Dios. Cuando escuchamos la palabra, cuando oímos la palabra de Dios, algo va a suceder en nuestro corazón. La fe va a aumentar en nuestra vida, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios abrió el corazón mientras Pablo hablaba, mientras Pablo predicaba. Esta mujer se interesó en lo que Pablo estaba hablando, pero Dios empezó a hacer la obra, porque sabemos que nosotros no podemos cambiar a las personas, no podemos hacer a las personas nueva criatura, no podemos perdonar nosotros humanamente el pecado del hombre. Solamente Jesús, solamente Cristo el Señor, a través de su sangre preciosa derramada en el madero de la cruz, puede perdonar tu pecado. Esta mujer estaba oyendo. Hoy en día el hombre no quiere oír. Hoy en día el hombre tapa sus oídos. Hoy en día la sociedad no quiere oír de Dios, no quiere oír del Evangelio, no quiere oír de la palabra, no quiere oír
la voz de Dios cierra en sus corazones. Pero en ese entonces, esta mujer comerciante, vendedora de púrpura, estuvo atenta a lo que Pablo estaba hablando, y Dios abrió su corazón. Dios obró en esta mujer. Dios obró en la vida de esta mujer. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Solo Dios puede alcanzar tu vida. Solo Dios puede alcanzar tu corazón. Solo Dios puede cortar las cadenas. Solo Dios puede hacerte libre. Solo Dios puede transformar tu existencia. Solo Dios puede hacerte nueva criatura. Solo por el poder de la palabra. Solo por el poder de la palabra. Porque mis palabras son espíritu. Mis palabras son verdad. Es como una espada que traspasa, amado hermano, los huesos. Llegan a lo profundo de nuestro ser y nos transforman, nos cambian, nos libertan, nos hacen nueva criatura. Dios abre nuestro corazón para que la palabra caiga en nosotros y pueda dar fruto al 100%. Y eso sucedió con esta mujer. Ella estuvo atenta, ella estuvo escuchando, pero Dios se encargó de abrir su corazón. Dios se encargó de entrar en su vida. Dios se encargó de obrar el milagro que esta mujer necesitaba. Dios se encargó de abrir su entendimiento para que todo lo que ella creía, para que todo lo que ella ya sabía de Dios, que ella estaba allí adorando a Dios también, amado hermano, ahora hubiera una revelación plena acerca del Evangelio, acerca del plan de salvación, acerca de lo que Jesús hizo por ella, acerca de lo que Cristo realizó por la humanidad entera, en que siendo Dios se hizo carne, y en su condición de carne, le decía Pablo, Él entregó su vida por todas ustedes, probablemente le decía, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, y ahora Él vive, y Él está aquí, se pasea entre ustedes, Él está aquí, está tocando, Él está aquí, está sanando, Él está aquí, está bendiciendo, Él está aquí, está abriendo su mente, su corazón, para que la luz del Evangelio resplandezca en su vida. Ahí estaba Lidia, asombrada. Ahí estaba Lidia, siendo tocada por la palabra. Ahí estaba Lidia, siendo alcanzada por el Espíritu Santo. Ahí estaba Lidia, gozándose en lo que Pablo les estaba hablando. Ahí estaba Lidia, llenando su vaso, llenando su corazón. Ahí estaba Lidia. Ella dijo, mis riquezas no son más importantes que buscar a Cristo. Mis riquezas no son más importantes que adorar al Rey de Reyes. Esta bendición es mucho más grande, mucho más maravillosa, mucho más hermosa que vender mucha púrpura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo que Cristo le estaba dando a ella era algo mucho más valioso de lo que ella vendía. Cristo le estaba brindando salvación. Cristo le estaba brindando vida eterna. Cristo le estaba brindando el perdón de sus pecados. Cristo le estaba brindando esperanza. Alabado sea Dios. Era una mujer, Lidia era una mujer de un estatus social alto, probablemente. Una comerciante de un producto caro, que no cualquiera podía comprar ni revender, que no cualquiera podría fabricar. A lo mejor ella lo fabricaba junto a su familia, o lo adquiría de otros comerciantes y lo revendía. No sabemos, pero era una comerciante. Y todos sabemos que los comerciantes, cuando le va bien, generan su dinero, generan sus recursos. Bendito y alabado sea Dios. Pero allí Pablo estaba hablando, y el Espíritu de Dios estaba trabajando en Lidia. El poder de Dios estaba trabajando en Lidia. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios estaba preparando a esta mujer como una héroe anónimo, sin saberlo ella, sin entender hasta ese momento, amado hermano, se estaba transformando en una héroe anónima. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Dios. Ella estaba oyendo, y cuando Pablo terminó de predicar, cuando Pablo terminó de enseñar, cuando Pablo terminó el mensaje que tenía que entregar, la Biblia dice que esta mujer se bautizó, y también todos o muchos de su familia, o prácticamente todo lo de su familia, se bautizaron, porque el bautizarse era una identidad con Cristo. Era como decir, nuestra familia pertenece a Jesús. Ahora no todos a lo mejor siguieron a Cristo, no todos a lo mejor fueron fieles, no lo sabemos,
Pero el bautizarse en este tiempo era tomar una identidad con Cristo, era pertenecer, como en este tiempo, al cuerpo de Cristo, es ser parte de la iglesia. Y esta mujer, dice la Escritura, amados hermanos, en el verso 16, en el capítulo 16, verso 15, y cuando fue bautizada, y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó. Había tanto gozo en Lidia por haber recibido el mensaje de salvación. Había tanta alegría en esta mujer, amados hermanos, que ella, después que fue bautizada en el nombre del Señor Jesús, ella y su familia, les rogó a Pablo, les rogó a Silas, les rogó que se quedasen en su casa, que se hospedasen en su casa. Y esta mujer fue bendecida, esta mujer fue alcanzada por el amor de Dios y se transforma en una héroe anónima, porque ella es el puente de una gran bendición a ese lugar. Ella es el puente de una gran bendición a su familia y a muchos que creyeron en el Evangelio de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Se abre allí una puerta. En la casa de Lidia se abre una puerta, amados hermanos, para que se forme una pequeña comunidad cristiana. Se abre una puerta. Qué hermoso es cuando Dios abre las puertas de un hogar, de una familia, para ir y predicar la palabra, para ir y llevar el Evangelio. Qué hermoso es eso. Dios obra en esas vidas y esas vidas se transforman en héroes anónimos al abrir la puerta de su hogar, porque se puede expresar, se puede anunciar la palabra y Dios puede alcanzar a otras almas, a otros componentes de la familia. Dios nos puede alcanzar por su palabra. Qué maravilloso, hermano amado, cómo Dios hace obras, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve de una manera poderosa, amados hermanos. Y todo esto sucede porque en el capítulo 16, del verso 6 en adelante, Dios nos habla y nos dice lo que allí ocurrió. Dice, voy a leer un poquito para que usted se visualice un poco más. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando Dios nos dirige. Qué hermoso cuando el Espíritu de Dios nos dirige. A través de su Espíritu nos hace sentir, nos impulsa, hermano, a hacer cosas. Aquí Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo: ve por este lugar, ve a este lugar, porque allí, dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí hay gritos de ayuda, hay gritos de auxilio, y entre ellos estaba Lidia. Amén. Que literalmente ella no gritaba humanamente, pero en su espíritu había una necesidad, porque ellos tenían que salir todos los días de reposo fuera de la ciudad, al otro lado del río, para poder adorar a Dios en ese lugar. Pero hasta allí llegó Pablo, hasta allí llegó la palabra. ¿Dónde te vas a esconder? ¿Dónde podrás huir? ¿Dónde podrás arrancar que la palabra de Dios no te alcance? Dios te está alcanzando en esta misma hora también a tu vida. Dios está alcanzando en esta misma hora tu corazón. Dios te ama. Dios quiere hacer en ti un milagro. Tal vez tú no estás gritando socorro, ayuda a Dios en forma física, humana, pero tu alma gime. Tu alma está necesitada. Tu alma demanda de Dios la ayuda. Tu ser, tu espíritu demanda de Dios el socorro. Y hoy esta palabra puede alcanzar tu corazón. Esta palabra puede alcanzar tu vida. Pablo no estaba en ese lugar solamente porque él quería. Él estaba porque el Espíritu de Dios le había enviado. Él estaba hablando porque el Espíritu de Dios le envió. Él estaba y predicó la palabra y bautizó a Lidia y a su familia porque así estaba determinado por el poder maravilloso del Señor Jesús. Pero no solo se convirtió Lidia en ese lugar. No solo Lidia recibió bendición junto, aparte, o toda su familia.
La Biblia también nos relata de una muchacha con espíritu de adivinación. El capítulo 16, verso 16. Que fue liberada por Dios. ¿Se acuerda de esta muchacha que iba atrás de Pablo de Silas diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo? Estos son hijos del Dios Altísimo. Hasta que Pablo, después de 3 días que esta mujer, esta joven, ¿cierto?, daba voz detrás de ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué decía eso? No se olvide usted que en esa ciudad no se podía predicar otro evangelio. No se podía predicar otra religión, mejor dicho. No estaba permitido. En la entrada había allí un letrero que decía: prohibido. Prohibido predicar otra religión que no sea la que aquí se practica probablemente. Y esa mujer era estorbo para Pablo, porque estaba anunciando que esos hombres eran cristianos, que esos hombres eran hijos del Dios viviente, que esos hombres, Pablo y Silas, eran hombres enviados por Dios. Y el diablo estaba tomando posesión de esa joven para que condenaran a Pablo y a Silas, sin duda alguna, hasta que Pablo reprende a ese espíritu. Amén. Y esa joven es liberada. Esa joven es libre, pero sus dueños se enojan. Y hay sucede algo, que son apresados. Entonces, no solo Lidia recibe bendición con ese viaje de Pablo y de Silas a esa ciudad, sino que también esa joven adivina fue liberada de un espíritu de adivinación. Y Pablo, producto de eso, es echado preso junto a Silas, después de haberlos azotado, golpeado, y lo tenían, ¿cierto?, ahí en el cepo, encadenado, en la cárcel de más al fondo, guardados y protegidos también, ¿cierto?, por soldados. Pero allí sucede otro milagro. Otro hombre se convierte también en esa ciudad, el carcelero de Filipo. Bendito sea Dios. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan sin duda alguna en ese lugar. Dios allí obró en Lidia, obró en aquella joven liberándola, obró en el carcelero que también se convirtió bautizándose él y su familia. Allí se levanta una iglesia, amados hermanos. Allí se levanta un lugar de adoración. Allí se levantan hombres y mujeres que creyeron y que aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Te das cuenta cómo Lidia, de una o de otra forma, es el puente de bendición para muchas almas en ese lugar de Filipo? Bendito sea Dios, maravilloso es el Señor. ¿Qué nos enseña Lidia entonces? ¿Qué nos enseña esta héroe anónima a nosotros? ¿Qué podemos sacar de todo esto para mi vida, para su vida? Lo primero, no debemos rechazar la palabra. Hay que escucharla, porque cuando oímos la palabra de Dios, Dios puede alcanzar nuestro corazón. Cuando oímos la palabra de Dios, Dios puede hacer el milagro en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe será aumentada. Dios obrará en cada uno en su tiempo. Dios obrará en cada uno en su tiempo. Imagínese, obró en el carcelero, un hombre que cuidaba a Pablo y a Silas, un hombre que no creía en Dios, un hombre que tenía otra religión probablemente, pero sin embargo, esa noche Dios obró en el carcelero. Cuando él estaba a punto de quitarse la vida con su espada, se escucha la voz de Pablo al fondo diciendo: no te hagas ningún mal, estamos aquí, todos los presos que allí estaban, todos estamos aquí. Porque una de las leyes que existía en ese tiempo, que aquel guardia que se le escapaba a un preso, él debía pagar con su propia vida. Y por eso que él quería quitarse la vida. ¿Cuántos hoy día, también producto de la depresión o de enfermedad o de problema, se levantan para quitarse la vida? Déjame decirte que en Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Allí estaba el grito de ayuda. Allí estaba el grito de ayuda del carcelero, de la muchacha, ¿cierto?, con espíritu de adivinación, de Lidia. Ahí estaba el grito de ayuda en ese lugar. Y Dios envió a Pablo y a Silas para que entregaran allí una palabra. Por lo tanto, no debemos rechazar la palabra de Dios, porque cuando la oímos, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Dios obrará en cada uno en su tiempo. No dejes de orar por tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. No dejes de creer que Dios está contigo. No dejes de creer que Dios obrará milagros en tu vida. Cuán importante es disponerse en las manos de Dios. Lidia quedó impactada. Lidia quedó impactada por la palabra. Y ella se dispuso.
Ella dispuso su casa, ella dispuso sus recursos. En los tiempos de Jesús, muchas mujeres dispusieron sus recursos económicos para servir a Jesús, para atender a Jesús, para cubrir sus necesidades. Amados hermanos, los recursos económicos que Dios nos puede ofrecer y dar, también debemos emplearlos en la obra de Dios. También debemos emplearlos en el crecimiento de la obra de Dios. Esta mujer rogó a Pablo y a Silas que quedasen en su casa. Y Pablo se quedó allí por muchos días. Y fueron edificados, y fueron alimentados por la palabra, y fueron enseñados por la palabra de nuestro Dios. Y por último, Lidia nos enseña que hay que entregarse a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón, hermano. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que tengo es del Señor. Todo lo que llevo puesto es de Dios. Mis hijos son de Dios. Mi casa es de Dios. Todo es del Señor. Y eso es importante de hacerlo crecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nada somos sin el Señor Jesús. Y todo lo que somos es gracias a Él. Y todo le pertenece a Él. Él nos lo ha prestado para vivir en este mundo. Pero todo es de Dios. Ese debe ser el sentir en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso hizo esta mujer. Primero, no rechazó la palabra. En segundo lugar, esperó el tiempo de Dios hasta que el tiempo llegó a su vida y a la vida de toda su familia. Cuando eso sucedió, ella se dispuso en las manos de Dios. Y por último, ella se entregó a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Y usó probablemente sus recursos también para el crecimiento de la obra de nuestro Señor. Que Dios bendiga a esta héroe anónimo y que Dios bendiga tu vida, porque tú puedes ser un héroe o una héroe anónimo. Dios te puede usar a ti para bendecir toda tu familia, para bendecir toda tu casa, para bendecir todo tu hogar. Crea a Dios, hermano amado, crea a Cristo, que es el único que puede ayudarte en los momentos adversos y difíciles. Tal vez tu carne no clame ni grita, pero tu espíritu sí gime, Abba Padre. Tu espíritu sí gime, socorro, ayuda. Y es ahí donde Dios quiere llegar. Abre tu corazón y escucha la voz de Dios que habla a tu vida. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y que Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos. El Señor Jesús les bendiga.